traemos el día de hoy, porque tomamos un video, luego lo subimos a internet, a la página de Facebook. Dios les bendiga a todos y cada uno que nos siguen, que hacen un espacio para escuchar las prédicas que aquí se anuncian. Recuerden, únicamente palabra bíblica es lo que anunciamos. Si trae su Biblia, me gustaría que pudiera usted estar pendiente, escuchar y constatar en su Biblia que lo que estamos predicando es bíblico. Y si no, pues también puede apoyarse aquí en la pantalla. Aquí vamos a estar, el hermano va a estar transmitiendo ahí los textos. Y vamos a hablar el día de hoy, como ya sabrán, les he dicho, uno se postra, le dice: Señor, háblale a tu siervo y dile qué quiere. ¿Qué quiere, Señor, que anuncie? ¿Qué quieres? Úsame como una bocina y déjame darle voz a tu palabra para que sea escuchada. Y esta vez hemos titulado este estudio El ser cristiano. Cuando uno es cristiano, ¿por qué es cristiano? ¿Para qué es cristiano? ¿Y qué pasa cuando usted es cristiano? Pero en sí, ¿qué es exactamente ser cristiano? Si trae su Biblia y puede abrirla en el libro de Segunda de Juan 1, del 9 al 11. Segunda de Juan 1, del 9 al 11. Vamos a ver, pidiéndole a Dios pues que nos dé sabiduría y entendimiento para escuchar y entender esta palabra y atesorarla, y que sea como una semilla fértil que sea sembrada en su corazón, crezca y dé fruto, porque es el propósito de la palabra de Dios, que haya un fruto. Segunda de Juan 1, 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hasta ahí, mis hermanos. Pónganse cómodos, el que permanece sobre sus pies puede sentarse y pídale al Señor que dé sabiduría, entendimiento para poder comprender el mensaje de Dios, poder comprender la palabra de Dios escrita. Dice aquí claramente, refiriéndose a ser cristiano, debemos nosotros aceptar la doctrina de Cristo tal cual, como está, como viene. No tenemos que ir ni a un lado ni al otro, como está. Nos parezca o no nos parezca fuerte, de la manera que sea, o si no concuerda con lo que ya habíamos escuchado antes. Dice la palabra de Dios que debemos perseverar en la doctrina de Cristo. No nos dice en la doctrina de María, ni de Pablo, ni de Juan. No. Perseverar en la doctrina de Cristo, estar escuchando, estar conociendo, estar haciendo lo que Cristo quiere. Y así dice la palabra de Dios en 2 Juan 1:9, como le habíamos ya dicho. Y no debemos extraviarnos hacia otras doctrinas. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y mucho cuidado ahí, porque seguido nos están invitando a otras doctrinas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. Dice: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ni siquiera eso podemos hacer, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La palabra de Dios nos está diciendo que están haciendo malas obras cualquiera que viene y te habla de una doctrina que no es de Cristo. Si viene y te habla de cualquier otra doctrina que parezca bonita, doctrina de Jehová únicamente, pues se puede parecer que está bien porque es el Padre. Pero dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces está mal. La doctrina tiene que ser de Cristo. Él se va a encargar de llevarnos al Padre. Si ahora nos ponen también que, como, pues tenemos que decirlo con todas las letras, a veces pues sí hay un poquito de incomodidad, pero debemos nosotros, por si usted está ahí en ese lugar,
entonces corrija. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Si estamos, como dice, y lo vamos a hacer con sus letras, vamos a decir testigo de Jehová. Dice que la doctrina tiene que ser de Cristo, así dice la palabra. Entonces, si ahora somos, dice, católicos, apostólicos, ya tenemos 2 títulos, y romanos, 3 títulos. Entonces tenemos que ver lo que es católico, apostólicos también porque es de los apóstoles, pero ahora tenemos que ser romanos. Tenemos que también hacer caso a lo que nos digan en Roma, de lo que viene de allá. Entonces ya hay como que hay confusión, y bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué católico? ¿Por qué apostólico? Y después romano también. Cuando la palabra de Dios dice que no persevera en la doctrina de Cristo, no habla de más. Cristo nada más dice. Entonces debemos nosotros ser obedientes a la palabra de Dios, como decía en la prédica anterior. Saulo dice, y no fui rebelde a la visión que tuve, porque se le apareció, bueno, no se le apareció, no, el Señor Jesús lo tumbó de su caballo y le habló palabra audible, y él le comentaba al rey Agripa, y no fui rebelde a la visión. Así debemos nosotros también. Bueno, aquí nos dice que debemos estar en la doctrina de Cristo. Pues ¿por qué no hacerlo? Si eso lo vamos a encontrar en la Biblia católica, lo vamos a encontrar en la Biblia que usamos nosotros, Reina Valera, revisión de 1960, de la que usamos, pero la Biblia católica le sirve bastante bien. Entonces usted puede buscarlo, puede tomar nota, y va a encontrar eso en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, o sea, si ya no está en esa doctrina de Cristo y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, o sea, el que está en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Y ahora cuando se invitan a otra doctrina que no es de Cristo, que ya tiene otras cosas agregadas, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tan solo el hecho de no estar 100% en la doctrina de Cristo ya nos dice que estamos haciendo malas obras. Yo le ofrezco una disculpa a aquellos que no conocen aún bien de la palabra, porque a veces sí es molesto escuchar esto. Yo me recuerdo, porque de allá venimos, desafortunadamente no nacimos en un lugar cristiano 100%, y creíamos otras doctrinas, otras corrientes. Cuando a alguien le escuchábamos hablar así, a veces hasta nos molestaban. Yo por eso le comprendo. Bienaventurado que ha nacido en un hogar ya cristiano, desde que nace ya no tiene esa conversión, porque ya desde que nació en un hogar cristiano. Nosotros no, pero gloria al Señor que nos ha alcanzado y nos tiene en la lucha. No le digo que ya hayamos ganado, pero como decía el apóstol, perseveramos hacia la meta y pedimos a Dios que nos permita, igual que a ustedes también, llegar a la meta. Ya estamos, qué bueno, ahora perseverar, porque es difícil, a veces se antoja complicado los ataques que vienen a nosotros por ser cristianos, pero así decía la palabra de Dios, así que no se preocupe. Vamos a leer otro texto que es bien sabido ya, pero para que nos demos cuenta, Juan 10, vamos a leer el 27 y el 28, para que vean cómo debe ser el ser cristiano. Debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Ahora vamos a ver qué más dice el Señor Jesús. Directamente nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que, cómo debemos nosotros guiarnos. Juan 10, 27, ¿lo tenía, hermano? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz. Esto es el Señor Jesucristo hablando. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hasta ahí, mis hermanos, que nos demos cuenta. Dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros, si queremos ser sus ovejas, debemos oír su voz. ¿Cómo es oír su voz? Siendo obedientes a lo que dejó escrito. Dice: y yo las conozco. ¿Y qué es lo otro importante? Y me siguen. Debemos seguir su evangelio, debemos seguir su palabra, debemos seguir sus enseñanzas. Y si esto ocurre, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Dice el Señor Jesús, debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él no se encontró mentira y Él es fiel a su palabra. Pero es importante, mis ovejas oyen mi voz. Nada más sus ovejas, porque habrá otras que Dios mismo dice que no son de este rebaño. Pero por lo pronto dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz del Señor? La palabra escrita. Y que habemos siervos que ponemos la voz como si fuéramos una bocina nada más, no estamos poniendo de nosotros nada. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso habló y dijo el Señor Jesús y quedó escrito, y únicamente nosotros damos voz a estas letras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que debemos nosotros estar pendientes de oír, como Él dice, la voz del Señor, para que nos conozca, y debemos seguir. ¿Cómo es seguirle? Obedeciéndole a la palabra, no siendo rebelde. Si nosotros no creíamos así, ahora estamos constatando que es de la palabra de Dios. Yo les ofrezco también, van a ofrendar otras Biblias. Hay varones que no anuncian el Evangelio, nosotros sabes como lo hacemos nosotros, pero sirven al Señor, porque ya me ofrendaron unas Biblias que estuve llevando a la prisión, y la otra vez me dijo el hermano, le voy a ofrendar otras Biblias para los hermanos que les haga falta una Biblia, que verdaderamente digan, yo quiero conocer la palabra de Dios escrita. Creo que en unos días más ya las voy a tener en mi mano, si Dios lo permite. Son Biblias sencillas, pero que tienen un costo. Dice al hermano que le cuestan como 100 pesos. Me va a ofrendar 5, son 500 pesos que él se va a desembolsar, para que alguno de ustedes que no tenga una Biblia y que yo diga, yo quiero leer la Biblia y no tiene para comprar una, entonces puede decir, hermano, yo quiero una Biblia, pero le voy a pedir, le voy a suplicar que no se la lleve y nada más la guarde. Si usted lleva una Biblia, gloria al Señor, pero que la lea, que busque el mensaje de Dios ahí escrito. Les recuerdo, para si alguno quiere la Biblia, incluso ahorita tengo, porque ya paramos de ir a la prisión y ya no pude terminar de entregar las Biblias de ella. Entonces, si alguno quiere una Biblia, me puede decir al terminar, para el próximo servicio, yo me comprometo a traer. Tengo como 2, parece, 3, no recuerdo bien, pero me va a traer otras. El mismo varón de Dios que se esfuerza, porque no cree que tiene dinero, trabaja, vende dulces y trabaja de temprano, y de ahí va a sacar y compra Biblias para regalar Biblias. El Señor le bendiga, el Señor le guarde a ese varón donde quiera que esté, porque está haciendo la obra también. Y algunos anunciamos con micrófono, algunos anuncian por las calles, algunos anuncian comprando una Biblia y diciendo, hermano, désela a usted a quien considere que quiere leer la palabra de Dios. Y en eso estamos, mis hermanos. Ya después de decirles esto, vamos al libro de Santiago 1:26, también para que nos demos cuenta que a veces decimos que somos cristianos, o que conocemos de Cristo, o que de alguna manera estamos tratando o fingiendo que seguimos a Cristo. Santiago 1:26, ¿no? Amén. Gloria al Señor, lo tiene ahí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hasta ahí, mis hermanos, para darnos cuenta que si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno cree que está siguiendo la doctrina de Cristo y no refrena su lengua, ¿qué quiere decir? Que maltrata, que ofende, que hace blasfemia, que ofende, que maldice. Dice, alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No quiere decir que si se hace llamar cristiano, ya porque se hace llamar cristiano, su religión sea vana, ¿no? La religión del tal, dice, o sea, porque él está creyendo que es algo cuando no lo es. Entonces es algo que nos pide, refrenar la lengua. No debemos ofender, no debemos maltratar, aunque las personas piensen diferente que nosotros. A nosotros nos llegó una ofensa en esta semana, parece que el hermano Aurelio, que nos hablan de una persona que se cree religiosa. Se cree religiosa y cree que tiene la verdad, pero no refrena su lengua.
porque nos agrede y nos ofende. Entonces dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. O sea que ella está, es una mujer, ella está realmente en algo que es vano, no le va a servir. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Piensa que están en una religión, piensa que están sirviendo a Cristo, pero no, su religión es vana. Igual va para nosotros los que nos hacemos llamar cristianos. Si no refrenamos nuestra lengua, al menos los que ya somos bautizados y los que ya tenemos un tiempecito conociendo de la palabra, debemos inmediatamente refrenar nuestra lengua. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, si no, de nada nos va a servir que estemos en la religión que estemos. Dice, la religión del tal es vana, no te va a servir. Vana es algo que no sirve. Es como una semilla cuando se hace vana, que está livianita. Usted la va a sembrar y no va a salir nada porque esa semilla está vana. Entonces esa religión es vana, no te va a servir. Aunque te hagas llamar cristiano, católico, de la manera que te hagas llamar, si no refrenas tu lengua, esa religión del tal es vana, sea la que sea. Y no creen porque no, es que yo soy cristiano, entonces si yo maldigo o no refreno mi lengua, pero como soy cristiano, no, es que se está engañando. Dice, sino que engaña su corazón, dice, la religión de tal es vana, por el simple hecho de no refrenar la lengua. Debemos referirnos con respeto a las demás personas, aunque no crean como nosotros, aunque no tengamos la misma doctrina, debemos hablarles con respeto. Tal vez podemos hablar de la palabra de Dios, y si la palabra de Dios difiere de lo que ellos piensan, pues ahí sí lo siento mucho. Yo con esas personas pues que así se creen religiosos, pero su lengua habla perversidades a más no poder, maldicen a más no poder. Entonces la palabra de Dios dice que la religión de tal es vana, y lo decimos porque tal vez llega a sus oídos esta prédica para que se refrenen, para que se corrijan, para que podamos decir, si el Señor lo dice, este varón habló únicamente nada más como una bocina. Entonces debemos pues corregir a lo que diga la palabra de Dios. Así que mis hermanos, vamos a leer este texto, pues sí está un poquito grande. De continuación está en el libro de Hechos 5, desde el 12 hasta el 42. Es necesario que lea todo esto. Vamos a tratar de leerlo un poco así, se explica de por sí solo, pero vamos a leerlo y explicarlo un poquito nada más. Muchas señales y maravillas, dice en algún encabezado de alguna Biblia, Hechos 5, 12, 42, dice la palabra de Dios. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Dice, los que creían en el Señor, no dice los que creían, dice, en los apóstoles, ¿no? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero ¿qué pasa? Pedro y Juan son perseguidos por servir a Dios, por creerle a Cristo, por anunciar el Evangelio, por sanar en el nombre del Señor Jesús. Dice, y entonces levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ellos creían diferente, pero acá estaban, el Señor los estaba, pues de alguna manera haciéndose presente por medio de ellos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Imagínense usted. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. No fueron rebeldes, pero que anunciaron el Evangelio. Dice, entre tanto vinieron al sumo sacerdote, a los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Allá donde tenían los apóstoles, dijeron: ven, tráiganselos.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, el ángel los había sacado. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Los apóstoles tenían que estar ahí. No había forma por donde salieron, pero Dios los sacó de ahí por medio de un ángel. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, estaban sorprendidos cómo pasó esto. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel, allá deberían estar encerrados, dice, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Dice, porque temían a ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ya les habían advertido: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Ya les había dicho: no anuncies a Jesucristo. En la actualidad está igual. No cierre su Biblia porque vamos a continuar ahí. En la actualidad está igual. Quieren que no anunciemos a Jesucristo, quieren que nos callemos. Y en aquellos tiempos, pues, los sacerdotes y los alguaciles estaban en unión. Tal vez si ahorita pudieran, tal vez vendrían y nos arrestaran para que paremos de anunciar a Cristo, porque ya les habían dicho, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles, ellos les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así estamos nosotros, estamos a obedecer a Dios. Aquí está su palabra escrita. Y lo que digan los hombres, que tienes que enseñar así, que es así, que puedes tener esculturas, que puedes postrarte ante las esculturas, no. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios dice: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo. Dice: no te postrarás ante ellos, no los adorarás, porque dice Jehová: estoy celoso, dice. Y hay consecuencias, dice, porque castiga, dice, primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no nada más es para nosotros, sino para nuestros hijos, para los nietos, todo. Una cadena que hay por no obedecer a la palabra. Entonces, por eso, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que aprendamos esto. Digamos, yo voy a obedecer a Dios. No me importa si ya es un pastor disque cristiano, pero si está diciendo algo que no es bíblico, no tengo por qué obedecerlo. Necesito obedecer a Dios, de leer yo mismo la Biblia, ver lo que dice y sujetarme a lo que dice la Biblia. Eso es obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si obedecemos, Dios nos da Espíritu Santo. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Imagínense a los apóstoles. Había una persona ahí. Entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, conocía de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo a los que querían matarlos, a los que los habían castigado, a los que habían metido en la cárcel, dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Hay un poco de cordura y sabiduría en sus palabras. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este asignó un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Dicen: los que le obedecían a Teudas, no a Dios. Después de eso se levantó Judas en Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí, dice, en pos de sí. Lo iban siguiendo a él, iban en pos de él, no de Cristo. A mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Así quieren callarlos también hasta la fecha. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, estaban contentos que los habían azotado por causa del Señor Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Los habían metido a la casa, los sacaron, los azotaron, trataron de intimidarlos, que no anunciaran en ese nombre, pero que no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque me azotes, aunque me digas, necesito obedecer a Dios. Y dice que debo anunciar las buenas nuevas, usar la palabra, el evangelio, y eso voy a hacer, aunque me metan en la cárcel, aunque me azoten. En este tiempo no llegamos a tanto, pero sí nos atacan y sí nos ofenden por anunciar el evangelio de Dios, por anunciar la palabra, por anunciar pues lo que dice el Nuevo Testamento, que es anunciar a Cristo. Eso estamos haciendo, y eso nos causa ataques. Eso nos causa pues que nos ofenden, pero no nos preocupa. Por ahí ponen sus ofensas. Bueno, dice que el que no refrena su lengua, la doctrina tal es vana. Entonces, bueno, cada quien, yo lo que sigo anunciando el evangelio, tal vez un día Dios le toque el corazón. Eso es lo que tratamos de hacer mi hermano Aurelio y yo, siervos, seguir anunciando el evangelio. Y un día el Señor puede tocar el corazón, y un día puede dejar de ser rebelde y decir, está ahí. Yo, como les digo, para contender necesitamos agarrar una Biblia, leer el Nuevo Testamento y decir, lo que yo me encuentre ahí, lo que yo me encuentre lo voy a aceptar, y así lo voy a anunciar, y así lo voy a creer. Y estos hombres, aún ese que les dio un buen consejo, no sé, tal vez hayan luchando contra Dios, porque siempre están sobre los que anuncian la palabra de Dios, los que no anuncian como ellos creen, no como está escrito. Y eso también hay una cosa que dice, es que yo nomás trato de hacer así, pero no es tanto. Lucas 11:23, el Señor Jesús habla y dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces dice, el que no es conmigo, dice el Señor Jesús, contra mí es. Entonces vendríamos siendo como anticristos si no estamos con el Señor Jesús, y si no juntamos con el Señor Jesús, entonces estamos desparramando. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos ver, y algunos dicen, es que esto, el movimiento, eso de los cristianos empezó hace poquito. Dicen que empezó hace algunos años, apenas unos pocos años. Atribuyen que pues hablan de muy pocos años, 100 años o menos, que empezó el cristianismo, y que otras doctrinas vienen desde hace mucho tiempo. Vamos a ver cuándo empezó el cristianismo al que pertenecemos nosotros, el que nos hemos agregado y que estamos predicando, y el Señor nos va a llamar a su presencia. Esto es de antes y va a proseguir hasta que el Señor venga. No sé cuándo el Señor venga, pero si dura 1000 años en venir, va a seguir el Señor va a seguir Dios poniendo quien siga anunciando el evangelio. Y vamos a ver desde cuándo ocurre esto. Hechos 11 del 19 al 26 dice la iglesia en Antioquía. Vamos a ver si es cierto que esto acaba de empezar, como dicen algunos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, había persecución desde aquellos tiempos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Se abstenían. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando. ¿Qué anunciaban? El evangelio del Señor Jesús. Es lo que hacemos hasta ahorita, el evangelio del Señor Jesús. No lo que cree fulano, no lo que cree el pastor aquel, no lo que cree el papa, no lo que cree ningún humano.
Dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Es lo que estamos haciendo ahorita. Esto que le estoy predicando es el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es lo que se tiene que hacer, convertirse al Señor. No que van a creer en mí o que van a creer en el hermano Aurelio. No, créanle al Señor, conviértanse al Señor. Es lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que tener claro la palabra de Dios. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y ese, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, a los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria al Señor. Bien, vamos a dar una explicación a esto. Bien, pues vamos ¿cómo es lo que dice ahí? Y se congregaron ahí todo un año, los apóstoles. Fue cuando el Señor Jesús se fue. Los apóstoles, ¿cuántos años pudieron haber vivido? No murieron de viejo, al menos uno nada más. Los demás fueron pues atacados y terminaron con su vida de la mayoría de ellos. Dice, se congregaron ahí después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde que el Señor Jesús se fue, los apóstoles caminaron a un lado de él. Ahí andaban los apóstoles. El Señor se fue, ya hizo su obra, lo crucificaron, pagó por nuestros pecados, resucitó y se fue. Y él siguió siendo anunciado por los apóstoles. Y dice que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, acabando de ir al Señor. O sea que prácticamente estamos hablando de los 2000 años. El Señor se fue a los 33 años. Y desde entonces, a los que estaban anunciando el Evangelio, a los apóstoles, como eran seguidores de Cristo, se les llamó cristianos. Y de ahí, de esa iglesia, de esa doctrina, es donde nos hemos convertido nosotros, donde hemos sido agregados nosotros, donde hemos sido injertados en esa doctrina, donde hemos aceptado. Y esa es para los que dicen que esto acaba de nacer. Desde que el Señor Jesús lo seguían, eran cristianos, pero les empezaron a llamar desde que se fue el Señor inmediatamente. O sea, estamos hablando de 2000 años. A todo el que sigue al Señor, todos sus discípulos, se les puede llamar cristianos, porque no están creyendo ni más allá, ni más para acá, ni que así, ni así, únicamente cristianos. Cristiano que sigues a Cristo, que eres discípulo de Cristo, que estás aprendiendo de Cristo, que estás caminando sobre lo que Cristo quiere y esforzándote para cumplirlo. Entonces dice que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los apóstoles, acabamos de ir al Señor Jesús. Para aquellos que dicen, no, pues tu religión acaba de nacer. La de nosotros tiene como 500 años. Esta no es una religión que acaba de nacer. Nosotros, igual que los siervos de aquellos tiempos, le hemos creído al Señor por medio de quien anuncia la palabra. Entonces, si usted le cree al Señor, o sea, no va a creer en mí. Puede usted creerle a Dios por lo que anunciamos el Evangelio vivo, es palabra viva. Y puede usted creerle al Señor, puede convertirse al Señor. Porque dice, es la iglesia de los Lázaros. No, equivocación, es la iglesia de Cristo. Y si usted se convierte, no se está convirtiendo a nosotros, no somos siervos nada más. Se está convirtiendo a Cristo, le ha creído al Señor, como dice aquí. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que debemos tener claro, no se convierten digamos a los Lázaros, óigame, no, pues es nuestro apellido. Se convierten al Señor, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que está buscando Cristo, que le creas y que te conviertas a Él. Cuando te conviertes, es que empiezas a hacer lo que Él quiere.
Eso es convertirse al Señor. No es que te vas a convertir en como si fuera nosotros algo privado, no. Somos cristianos, somos del movimiento que iniciaron los apóstoles a anunciar el Evangelio y que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, cuando aún los apóstoles estaban con vida. O sea que estamos hablando de cerca de 2000 años. Pero cuando le digan a usted, no, tu iglesia acaba de nacer. Sí, pues desde que estaba el Señor Jesús nació. Él fundó su iglesia. Y dejó qué quiere que haga su iglesia. Y los que hacemos o nos esforzamos o tratamos de hacer lo que el Señor Jesús quiere, son los que somos llamados cristianos. Y el que desobedece la palabra y hace lo que le da la gana, o lo que cree en su corazón, o lo que más le conviene, entonces pues no es cristiano. Podrá tener otra denominación, pero si es cristiano debe seguir lo que hace Cristo. Así que mis hermanos, debemos tener esto bien claro para cuando les llamen y les digan: tu religión acaba de nacer. Pues no sé qué le llamarán acaba de nacer, pero desde que estaba Cristo, se fue Él y quedaron los apóstoles, y a ellos les llamaron cristianos. Y así nos hacemos llamar nosotros cristianos, no ningún otro nombre, ni antes ni después, cristianos. ¿Y qué es cristiano? El que siga al Señor Jesús, el que se esfuerza, no el que ya hace todo. Simplemente le creemos al Señor y nos convertimos al Señor. Quiere decir, yo pensaba diferente, pero ahora le he querido al Señor, ahora debo de esforzarme a hacer lo que el Señor pide. Y aquí está escrito. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que anunciemos el Evangelio, que no maldigamos, que no ofendamos, que refrenemos nuestra lengua, que estemos siempre confiando en Él, que no debemos confiar en más personas, por muy santos que hayan sido, ellos mismos confiaban en el Señor. Dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que el Señor Jesús. Por eso le seguimos, por eso somos cristianos, porque Él se va a encargar de todo lo demás. Entonces, si algunos diferimos, no, es que yo sé que tal santo es milagroso, pero Él ya no está. Y el Señor Jesús resucitó de la cruz. Él resucitó, lo bajaron y Él resucitó, sobrevivió, murió y resucitó, y Él es el primero de la resurrección. Por eso estamos siguiéndole, por eso confiamos en Él, y por eso nos llaman cristianos, aunque para muchos ser cristiano parece que a veces es algo malo, porque ya crees diferente que las demás religiones. Pero ser cristiano es seguir y hacer únicamente lo que Cristo dice, lo que está anunciado en el Evangelio. Pero como en otro lado hacen otra cosa y tú ya no lo haces, como que te desconocen, como dices, bueno, estos están mal, no hacen lo que hacemos acá. Y nosotros debemos hacer únicamente lo que Cristo nos pide que hagamos, y por eso somos cristianos. Así que, mis hermanos, está fácil agredir sin conocimiento, porque así nos agreden sin conocimiento. Tal vez a ustedes también les habrá pasado o les va a pasar en alguna ocasión, pero seamos pues como los apóstoles, que se fueron gozosos. Dicen, me azotaron, pero me azotaron porque creo en Jesús, y gloria al Señor, recibieron gozosos, y en vez de callarse, inmediatamente siguieron anunciando el Evangelio, porque ellos sabían que iba a pasar eso. Y a nosotros nos atacan y nos dicen, nos ofenden, nos humillan, pero si es por el nombre del Señor Jesús, sea bienvenido. Son bendiciones, bienaventurados que seremos cuando por su nombre seamos atacados, o seamos blasfemados, o seamos hasta un golpe que recibamos, como los apóstoles. Si es por el nombre del Señor Jesús, habrá bendición en esos ataques para nosotros. Y al que nos está atacando a Cristo y está luchando contra Dios. El Señor tenga misericordia de estas personas. Pues ya con este texto a continuación doy por terminado este estudio bíblico, esta predicación, esperando pues que los que estamos aquí no seamos rebeldes a la palabra de Dios, y los que creíamos diferente, pues que empecemos a creer en el Señor Jesús. Porque hoy en la mañana hablaba con una persona que no es cristiano. Incluso fue a mi tienda a llevarme unos frutos carambolos. Dice, mire, le traigo para que haga una agüita y se tomen ahí con los hermanos. Yo no soy cristiano, pero quiero hacer eso.
Digo, gracias, Dios le pague por esto que hace usted. Estaba un poco allá problemado la prédica y ya y le pedí a mis hermanas en Cristo, mi hermana carnal, que si nos apoyaban con eso, y dijo que sí. Y creo que por ahí ya veo ya que está ahí listo de esta persona. Y es lo que él dice, que ellos pues creen en el Señor Jesús, pero creen otras cosas que les han enseñado. Dice, voy a venir a hablar con usted cuando guste. Yo le hablo de la Biblia, le hablo de la palabra de Dios, y si él tiene el propósito de creerle a Dios, de convertirse al Señor Jesús, pues entonces va a ocurrir esto. Ya he hablado yo con 2 o 3 ocasiones con este señor. Dice, no diga mi nombre, no necesito dar su nombre, Dios sabe lo que usted está haciendo. Y dice que el que le da, aunque sea un vaso de agua fría, dice a uno de sus siervos, dice que a veces que le da, dice, a mí me da, así que vas a encontrar recompensa. Entonces él ha hecho algo bueno el día de hoy. Él ofrendó esa fruta para que nosotros tomáramos un vaso de agua fresca. Imagínense, le ofrece agua fresca o parte de lo que iba a ser agua fresca a los hijos de Dios. Imagínense la recompensa que va a tener. Señor le bendiga a ese varón, y le dé entendimiento y conocimiento y sabiduría para que un día pueda aceptar al Señor Jesús. Porque dices que todos somos hijos de Dios. Le quiere decir nada más, dice, a los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede hacerlo hasta en su casa. Dice, Señor Jesús, te acepto. Aunque aún siga creyendo lo demás, pues usted dígale, Señor Jesús, te acepto. Dice, porque a los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, a los que lo recibieron, dice. Y cuando dice, Señor Jesús, te acepto, lo está recibiendo. Puedes hacerlo hasta en privado. Lo puedes pasar también cuando a veces al terminar ya la prédica, pues quiero recibir al Señor, quiero aceptar al Señor. Entonces pueden pasar y los siervos aquí podemos ayudarle a hacer la oración de fe y decir, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Es cuando ya lo recibes, cuando lo aceptas, cuando crees en su nombre. Entonces Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios hasta ese momento. Entonces voy a empezar a trabajar con este varón. El Señor me dé palabra, me dé sabiduría para hablarle de la palabra y lo acepte de su corazón. Marcos 8:34, ya lo tiene por ahí. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, ¿qué tiene que hacer así? Y llamando a la gente y a los discípulos, toda la gente, al que no era su discípulo, les dijo, si alguno, al Señor Jesús te dice en este momento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo que yo crea ya no va a contar. Yo me niego a mí mismo, lo que yo creo, lo que yo pensé, lo que yo me imaginaba, no, ya no. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si yo no quiero venir a Cristo porque quiero vivir como yo quiero, entonces mi vida se perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, dice el Señor Jesús, la salvará. Le voy a leer en traducción, lenguaje actual, lenguaje sencillo, el mismo texto de Marcos 8:34-35 que tienen ahí, pero en lenguaje sencillo para que se entienda. Dice, después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Es lo mismo que está ahí, pero con otras palabras más sencillas. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces la salvarán. Eso es lo que quiere decir. Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Así que mis hermanos, el Señor Jesús les invita que le acepten, que le sigan, que se niegue a sí mismo. ¿Cómo negar a sí mismo lo que yo creía? Mis fundamentos ya no cuentan, ya no valen. Eso es negarme a mí mismo. Voy a ver qué quiere el Señor y me voy a esforzar. Eso es negarse a sí mismo. Así que mis hermanos, los que aún no han recibido al Señor, que quieren hacerlo en el momento que ustedes decidan, nada más tienen que decir, hermanos, quiero recibir al Señor. Y pueden pasar acá adelante y le ayudamos y le hacemos la pregunta si quiere aceptar al Señor.
y es el primer paso. Mis hermanos, pues en libertad absoluta, si es hoy, el día que ustedes gusten, no le hace que no sea día de servicio. Y si quiero recibir al Señor, podemos venir, hermano Aurelio y hoy, y recibirle y venir aquí y decir, hablarlo, confesarlo con su boca y decirlo, quiero recibir al Señor y aceptarlo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Yo invito a mi hermano Aurelio para dar continuidad al servicio, recordando pues, mis hermanos, que esta palabra que se anuncia es palabra de Dios, palabra bíblica. Así que yo también me despido de los que nos van a ver por internet. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y que esta palabra que ha sido anunciada el día de hoy sea como una semilla que sea sembrada en tierra fértil, que los corazones de los que estamos aquí y los que nos están viendo por internet, para que esa semilla que fue sembrada en su corazón crezca y dé fruto, porque lo importante, como decía la palabra de Dios, es que haya un fruto de la palabra de Dios. Ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.